Bienvenidos a este tutorial, el cual tiene la finalidad de continuar con su desarrollo en el manejo de las herramientas de la ofimática básica. Esto como parte del diplomado en línea, aplicación de herramientas virtuales para la gestión y desarrollo de la educación híbrida. En este video abordaremos las herramientas del menú disposición de la paquetería Microsoft Word 2016. Vamos a comenzar por abrir nuestro programa de Word. Para ello es importante que ubiquemos el icono de inicio o el icono de la ventanita de Windows, el cual se encuentra en la parte inferior de nuestra pantalla del lado izquierdo. Damos un clic con el botón izquierdo del mouse y aquí nos va a abrir una pequeña ventana en la cual vamos a encontrar todos los programas que se encuentran instalados en nuestra computadora. Es importante mencionar que estos programas se van a encontrar ordenados alfabéticamente. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la letra con la cual comience el nombre de nuestro programa, se va a encontrar ordenado de la letra A la letra Z. En este caso, nosotros estamos buscando el programa de Word, entonces vamos a necesitar deslizarnos por medio de esta barra de desplazamiento vertical. Y conforme yo me deslizo voy a ir viendo todos los programas que están instalados, los cuales están ordenados de la A a la Z, y me voy a deslizar hasta que encuentre los programas que comienzan con la letra W. Y aquí está, Word. En este caso nada más damos un clic con el botón izquierdo del mouse y en automático la computadora va a abrir nuestro programa. Vamos a trabajar con un documento en blanco. En este documento en blanco vamos a ir haciendo una serie de ejercicios o de ejemplos que nos van a ayudar a comprender la función de cada una de las herramientas de nuestro menú disposición. El menú disposición es el quinto menú de nuestro paquete o de nuestro programa de Word. Vamos a darle clic con el botón izquierdo del mouse y vamos a poder apreciar que todas las herramientas de este menú se encuentran organizadas o clasificadas en tres grupos. El grupo de configuración o configurar página, el grupo párrafo y el grupo organizar. Vamos a comenzar por el grupo configurar página y la primera herramienta es la de márgenes. Observen que si yo coloco el cursor encima del icono de esta herramienta o de cualquiera de las herramientas, va a mostrar un pequeño cuadro de texto donde me va a dar una breve descripción sobre la utilidad de esta herramienta. Para efectos de explicación nos vamos a auxiliar de la herramienta de regla, que es esta pequeña numeración o regleta que se encuentra en la parte superior de mi página y también se encuentra del lado izquierdo de esta. En dado caso de que ustedes no visualicen la regla en su computadora o en este caso dentro del programa de Word, vamos a ir rápidamente a lo que es el menú vista. Dentro del menú vista, se movió un poquito. Dentro del menú vista hay un grupo que se llama mostrar y dentro de este grupo vamos a encontrar precisamente la herramienta de regla. Entonces, observen que tiene una palomita, mi herramienta regla, por eso es que la puedo visualizar. Si yo le doy clic en el cuadrito, desaparece la palomita y se oculta mi herramienta de la regla. Entonces, basta con que le demos clic con el botón izquierdo en el cuadrito y aparece esta herramienta. Volvamos al menú disposición. Entonces, vamos a ver cómo trabaja la herramienta de márgenes. Si yo le doy clic, voy a poder observar que Word ya me está dando una serie de valores predeterminados para mis márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho. Por default me va a dar algo que aquí le considera o le puso como título de normal, que serían valores de 2.5 centímetros tanto para el borde superior como para el borde inferior, y para el borde izquierdo y para el borde derecho tienen un valor de 3 centímetros. Estos valores yo los puedo visualizar por medio de las reglas.
Entonces aquí, por ejemplo, esta es mi regla superior. Aquí puedo observar mi margen izquierdo, que está en un color grisáceo, y aquí puedo ver mi borde derecho, que también está en un color grisáceo. Y el borde superior lo voy a poder visualizar por medio de la regla que se encuentra del lado izquierdo de mi hoja. También hay una pequeña parte o área sombreada en color gris, que es lo que corresponde a mi borde superior. Si yo me deslizo hacia la parte de abajo de la hoja, también en mi regla del lado izquierdo, en la parte inferior, voy a poder visualizar una pequeña zona también en un color, en un sombreado gris, que corresponde al área de mi margen izquierdo. ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar con ninguno de los valores que vienen predeterminados, en este caso en la herramienta márgenes? Hay una parte hasta el final que dice márgenes personalizados. Si le damos clic ahí, en la parte superior de mi cuadro de diálogo voy a poder especificar el valor de mis márgenes. En este caso voy a ponerle 4 centímetros al superior, 2 centímetros al inferior. El izquierdo lo vamos a dejar en 2 centímetros y el derecho también en 2 centímetros. Y le vamos a dar a aceptar. Vean que el sombreado de mi regla superior, tanto como de la regla que se encuentra del lado izquierdo, se modificaron conforme a los valores que yo di. Y puedo visualizar, si doy clic en esta parte de mi regla, en este simbolito que parece como un relojito de arena, si yo le doy clic, me aparece una pequeña línea punteada, la cual me está representando mi margen izquierdo. Aquí puedo hacer lo mismo para visualizar la línea que corresponde al margen derecho. Y si coloco aquí mi cursor entre el área blanca y el área gris, aparece ese puntero de doble cabeza de flecha. Mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y aparece la línea que corresponde al margen superior. Y puedo hacer lo mismo para lo que es el margen inferior. Voy a subirle al zoom para que sea muchísimo más claro. Entonces, como pueden ver, la misma regla nos ayuda en este caso a visualizar más o menos en qué proporción quedan nuestros márgenes. Recuerden que el área que queda dentro de estos 4 líneas que delimitan mis márgenes va a ser el área efectiva de trabajo. Quiere decir que todo mi texto se va a distribuir dentro de estos 4 márgenes. Por más que yo siga escribiendo, una vez que alcance en este caso el margen derecho, en automático me genera una nueva línea y a partir de ese punto continúa en este caso la inserción del texto. Ahora bien, voy a borrar esto. Vamos a ver la herramienta de orientación. Orientación tal cual dice que determina o cambia la orientación de la página. Solo tengo 2 valores, que es vertical y que es horizontal. Por default, cuando nosotros abrimos un documento nuevo de Word, nos va a dar la disposición de la hoja en una orientación vertical. Por medio de esta herramienta, pues nosotros podemos cambiar la orientación de nuestra hoja conforme sea conveniente. Es importante comentar que no necesariamente todo nuestro documento va a tener o tiene que tener la misma orientación para todas las páginas. Es decir, no todas las páginas de nuestro documento van a estar siempre en vertical o siempre en horizontal. ¿De qué depende? Pues depende de las necesidades del contenido de nuestro documento. Generalmente cuando es un documento a lo mejor donde vamos a tener solamente texto, pues generalmente la disposición o la orientación de la hoja la vamos a colocar en vertical. Pero ¿qué pasa si es necesario que nosotros insertemos una tabla en la cual tenemos muchas columnas? Entonces, para que la
la tabla se trabaje muchísimo mejor y el contenido sea más claro en cuestión de visualización, que no quede cortada nuestra tabla, pues lo más conveniente sería en este caso cambiar la orientación de la página donde se encuentra nuestra tabla a horizontal. Esto lo podemos ir realizando o ir configurando la orientación de las páginas de nuestro documento por secciones. Vamos a ver. Voy a copiar aquí un pequeño texto. ¿Ok? Es una breve descripción o un breve relato de la historia del Politécnico. Vean que nuestro texto quedó acotado dentro de los márgenes, como ya lo habíamos comentado. Pero ¿qué pasa si aquí yo quiero insertar una tabla? O sea, a lo mejor esta tabla contiene la cronología de los eventos más importantes en la historia del Politécnico. Vamos a insertarla. Ahorita la tabla está vacía, no hay ningún problema, se distribuyó perfectamente dentro de los márgenes de mi página, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa conforme yo la vaya llenando y esta tabla en base al contenido vaya creciendo y vaya creciendo? ¿No? Entonces va a llegar un momento en que nuestra tabla se va a salir de los márgenes de nuestra hoja. Entonces aquí lo más conveniente sería cambiar la orientación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a seleccionar mi tabla. Voy a ir otra vez al fichero disposición. Y aquí abajo donde aparece el nombre del grupo de herramientas de configurar página, hay una pequeña flechita que generalmente se le conoce como más, que quiere decir que hay más herramientas. Entonces, yo le doy clic ahí con el botón izquierdo del mouse y aquí le voy a dar en la orientación horizontal y aquí me dice aplicar a y por default viene todo el documento. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic aquí en esta flechita y le voy a decir que solamente el texto seleccionado y le voy a dar a aceptar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que generó un pequeño salto, quiere decir que a partir del punto donde yo tenía mi cursor, generó una nueva hoja, bajó el contenido, o en este caso bajó la tabla a esta nueva hoja, y observen que la orientación de mi hoja cambió a horizontal. Entonces, aquí voy a generar una nueva página, voy a continuar con mi texto, voy a seguir escribiendo, pero yo ya no quiero que la orientación siga en horizontal, sino quiero que cambie otra vez a vertical. Entonces, selecciono el contenido de la hoja a la cual le quiero cambiar la orientación, me vuelvo a ir a más dentro del grupo configurar página. Recordemos que seguimos dentro del fichero disposición. Le voy a dar vertical y le vuelvo a decir que solamente al texto seleccionado. Entonces, si observamos, toda la primera parte de mi documento, que es texto, lo dejo con las páginas en orientación vertical. La tabla me la generó en una nueva hoja a la cual le cambió la orientación horizontal. Y el resto del contenido de mi documento, que era otra vez texto, le pudimos configurar nuevamente la orientación a vertical. Entonces nosotros podemos ir personalizando en este caso la orientación de las páginas de nuestro documento conforme las necesidades que tengamos de formato en este. Ahora bien, la siguiente herramienta dentro del grupo configurar páginas es la de tamaño. En este caso se refiere al tamaño del papel. Es bien importante que no echemos en saco roto esta herramienta, sobre todo si va a ser para impresión nuestro documento. Es importante que determinemos realmente el tamaño de la hoja en la cual se va a imprimir
para que cuando imprimamos el documento no nos llevemos chascos de que sale el documento partido o que sale el contenido como mocho o que se distribuyó en varias, se desconfiguró y el contenido se distribuyó en muchas hojas. Ya también vienen una serie de valores determinados por Word. Generalmente siempre trabajamos con tamaño tipo carta. Y en automático, bueno, independientemente de la orientación de la hoja, pues distribuye el contenido en base a las dimensiones del papel que acabamos de especificar. Ahora bien, voy a borrar esto. Ok. Voy a volver a la parte de mi documento original, donde tengo mi texto. Y ahora lo que vamos a ver es la herramienta de columnas. ¿A qué se refiere la herramienta de columnas? La herramienta de columnas se refiere a cómo va a distribuir el texto dentro de mi hoja de trabajo. Si vamos a la herramienta de columnas, vamos a ver que tengo varias opciones y vean que por default dice una. ¿Qué quiere decir? Que todo el texto lo va a distribuir del margen izquierdo al margen derecho. Si yo le doy clic en 2, todo el contenido de mi documento lo va a dividir en 2 columnas. Y es lo que podemos apreciar. Puedo dividirlo en 3 columnas. Ahí está. Incluso puedo dividirlo en más columnas. ¿Cómo se hace? Le damos clic en columnas. Hasta abajo está la opción de más columnas. Y aquí viene una parte donde podemos especificar el número de columnas. 4. Entonces, todo mi texto se va a distribuir en 4 columnas. Si esto va a ser un documento que vamos a imprimir, para que los dobleces del documento, para que le dé la apariencia tal cual de un tríptico, a lo mejor lo voy a poner en 3 columnas. Si va a ser un tríptico, para auxiliarme en el doblado de la hoja y darle la forma de tríptico, me voy a ir otra vez a columnas y donde viene la opción de más columnas, viene una parte o una opción donde dice línea entre columnas y le voy a dar clic y a continuación le doy a aceptar. En automático, Word inserta las líneas, no es algo que yo tenga que hacer. Y estas líneas me van a auxiliar en este caso, cuando yo imprima el documento, a hacerle los dobleces a la hoja y que quede en forma de tríptico. Ahora bien, dentro del mismo grupo de configurar página hay una sección que dice saltos. Página, columna, vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero que este párrafo que dice en 1959 el presidente Adolfo López Mateos, no quiero que comience en la columna número 2, sino quiero que comience en la columna número 3. Entonces, generalmente nosotros lo que hacemos es que damos una serie de enters, hasta que el texto se desplaza al lugar donde nosotros lo deseamos. Entonces, al final, pues sí obtuvimos lo que nosotros deseábamos, pero no es lo más recomendable, porque se va a mover todo nuestro documento. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, coloco el cursor en el punto donde comienza nuestro párrafo. Nos vamos dentro del mismo menú disposición. En el grupo configurar página hay una herramienta que se llama saltos. Y hay una parte o una sección donde dice columna. Entonces le voy a dar clic y lo que hace en automático es que todo el texto que se encontraba a partir de la posición donde yo tenía mi cursor lo va a llevar a la siguiente columna. En automático me va a desplazar todo sin que me mueva todo el documento.
Entonces, por medio de esta herramienta yo puedo ir modificando el contenido de en este caso de mi tríptico, e irlo distribuyendo conforme yo lo considere necesario. Ahora, dentro de esta misma herramienta de saltos hay una que se llama salto de página. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que todo lo voy a dejar en una columna. Y, ok, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que dependiendo del contenido de nuestro texto, estos primeros dos párrafos hablan sobre los inicios del Politécnico, y a partir del tercer párrafo ya está hablando de otra cosa. Entonces ya no quiero que se encuentre dentro de la misma hoja. Lo que voy a hacer es que lo voy a mover a una nueva página. Entonces voy a darle aquí saltos, le voy a dar página, y lo que hace en este caso es que me genera una nueva hoja y baja el contenido del texto a partir de la posición en la cual yo coloqué mi cursor. De esta forma también puedo ir distribuyendo el texto conforme yo lo necesite. Ahora bien, voy a colocarlo todo en 2, voy a quitar el salto de página. ¿Cómo lo quito? Coloco mi cursor, voy a repetirlo. Coloco mi cursor donde dice salto de página y presiono la tecla de borrar o de backspace una vez, y con eso se elimina el salto de página. Entonces aquí, por ejemplo, también voy a borrar backspace o suprimir, y borra los saltos de página que yo tenga. ¿Por qué le quité los saltos de página? Porque quiero que visualicen la siguiente herramienta que se llama números de línea. La herramienta de números de línea, como su nombre lo dice, nos va a poner una numeración que nos va a ayudar a contabilizar de manera gráfica, es decir, visualmente nos va a poner un numerito en cada una de las líneas de nuestro documento. Entonces le podemos poner aquí que sea la numeración continua. Entonces, si observan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la numeración es progresiva y va aumentando conforme el número de líneas. Aquí está. Podemos darle la opción de que se reinicie en cada página, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo una página nueva y si se fijan, la numeración comienza nuevamente. Ahora yo no quiero que se vean los números de línea, no hay ningún problema. Le pongo en ninguno y ya no se visualiza. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tienen una palabra que es muy larga, que tiene muchos caracteres? Digo, aquí estoy escribiendo una palabra sin ton ni son, solo estoy escribiendo caracteres, pero si se fijan, conforme la palabra yo la fui tecleando, conforme fue incrementando el número de caracteres, lo que hizo fue que la bajó a un nuevo renglón. Le voy a quitar algunos cuantos caracteres, y conforme el espacio que tengo dentro de mi columna, conforme yo le voy insertando caracteres, llega un punto en el que ya no tiene el espacio suficiente para escribir la palabra, y lo que hace es que la pasa a una nueva línea. Pero ya me dejó aquí un espacio muerto, todo este espacio. Pareciera que es un nuevo párrafo, pero en realidad no es un nuevo párrafo, esa palabra forma parte de este párrafo. Entonces yo no quiero que me genere estos huecos o estos espacios. Para eso puedo utilizar, perdón, aquí sin querer seleccioné, para eso podemos utilizar lo que es la herramienta de guiones, ¿no? Le voy a poner automático. ¿Y qué es lo que hace? En este caso no lo voy a escribir más caracteres. Lo que hace es que va a dividir mi palabra, en este caso como son letras, vamos a ver, realmente no es una palabra. Idealmente lo que tendría que hacer es dividirlo por sílabas.
Voy a hacer aquí unos espacios. Popocatépetl. Por ejemplo, aquí le agregué unas T's de más para que a propósito la palabra fuera muy larga y pudieran visualizar el efecto o la utilidad de la herramienta guiones. Si se fijan, me dividió la palabra, la dividió por sílabas en el punto en el cual se acabó el espacio. Partió la palabra respetando las sílabas, en este caso terminando la sílaba T, puso un guión y el resto de la palabra me la puso en un renglón nuevo. Entonces esta herramienta es muy útil, sobre todo si queremos evitar lo que les comentaba hace rato, que nos baja la palabra a un nuevo renglón y me deja por ahí huecos indeseables. Al principio a lo mejor no lo pudimos visualizar porque realmente no estaba escribiendo una palabra que existiera, solamente eran una serie de caracteres. Pero en este caso, ya que puse la palabra Popocatépetl, aquí sí ya puedo apreciar de manera clara el guión. Voy a subirle el zoom para que lo puedan apreciar. Y aquí está. Popocatépetl, guión, y le puse P. Entonces, esta herramienta de guiones realmente es de gran utilidad, como lo acabamos de ver. La herramienta guiones es la última de las herramientas del grupo configurar página. Después del grupo configurar página tenemos las herramientas de aplicar sangría y espaciado y estas se encuentran dentro del grupo párrafo. Para poderlas ejemplificar voy a volver a colocar mi texto en una sola columna de tal forma que se vean claramente los párrafos. Ay, no quería bajar el zoom, quería subirlo. Aquí está. Creo que me quedé en orientación horizontal, voy a ponerlo en vertical. ¿Listo? No tengan miedo de probar las herramientas. Lo peor que pueda pasar es que tengamos que deshacer las últimas actividades o tareas que hicimos. Para eso contamos con la herramienta de deshacer. No se preocupen. Si nos equivocamos, le damos deshacer y volvemos al punto anterior. Ahora bien, ¿qué pasa con la sangría? La sangría es un pequeño espacio que se genera en blanco o es una especie de tabulación o tabulador que dejamos con respecto al margen izquierdo o el margen derecho y la posición donde empieza mi texto o termina mi texto. Vamos a ver a qué se refiere. La sangría izquierda y la sangría derecha. Si se fijan aquí dice que es de 0 centímetros. Voy a ir incrementando poco a poco el valor de mi sangría y quiero que observen qué pasa en esta parte de la regla y qué pasa con mi texto. En este caso, control Z, dijimos que era lo peor que podía pasar. Tengo que asegurarme para que se aplique a todo el documento que esté seleccionado todo mi texto. Ahorita lo seleccioné rápidamente todo el contenido con un shortcut o un atajo del teclado que realiza la función de seleccionar todo el texto, que es presionando la tecla control, la mantengo presionada y presiono una sola vez la letra E. Y con eso en automático se selecciona todo el contenido de mi archivo o de mi procesador de texto. Ahora sí, vamos a ir incrementando poco a poco la sangría. Conforme yo voy incrementando el valor de la sangría izquierda, quiero que vean que de donde termina el área sombreada gris de mi margen izquierdo, se va generando un pequeño espacio en blanco, ¿no? Es decir, de esta posición que es donde está mi margen izquierdo, a donde se comienza mi texto hay un pequeño espacio que es a lo que nosotros le conocemos como sangría. Entonces también podemos aplicarlo para una sangría derecha, que también sería un pequeño espacio que va a dejar con respecto a mi margen izquierdo y donde termina el texto que se encuentra dentro de mi página. Entonces yo puedo modificar el valor de mis sangrías dentro del grupo párrafo. Recordemos que estamos trabajando en el menú disposición.
Ahora bien, dentro de este mismo grupo párrafo tengo lo que son las herramientas de espaciado. Las herramientas de espaciado es precisamente qué tanto espacio, aunque suene un poquito redundante, qué tanto espacio va a haber entre un párrafo y otro dentro de mi documento. Entonces, vamos a ver primero la opción de después, ¿no? Voy a irlo incrementando. Quiero que observen mi documento. Observen estos, tomen como referencia estos dos párrafos. Ahí de 30 puntos lo disminuyo a 24. Vean que la distancia entre el primer párrafo y el segundo disminuyó. Lo voy a volver a reducir y este volvió a disminuir. El espaciado después se refiere al espacio que va a haber entre un párrafo y otro. Yo lo voy incrementando y este espacio va creciendo. La misma selección de mi documento me permite visualizar qué tan grande va a quedar ese espacio. Y esto se va a aplicar a todo lo que yo haya seleccionado. En este caso, como tenía seleccionado todo el texto de mi documento, pues estas características se van a aplicar a todo el contenido. Por ejemplo, aquí lo voy a volver a aumentar. O lo puedo disminuir. Ahora bien, ¿qué pasa con el espaciado que dice antes? Dice, determina cuánto espacio aparece por encima de los párrafos seleccionados. Por encima de los párrafos seleccionados. Yo aquí no lo veo, lo voy a seleccionar otra vez. Una pequeña selección. Vean que el espacio va creciendo. En este caso es el espacio que hay antes de este párrafo. De esta forma yo puedo ir distribuyendo los párrafos que hay en mi documento y con ello lograr el formato que yo desee dentro de este. Recuerden que todas las herramientas se van a aplicar o las características de estas herramientas se van a aplicar únicamente a lo que tengamos seleccionado. Si observan el documento que yo tengo abierto, no está seleccionado todo su contenido. Por ejemplo, de la primera página no tengo seleccionado nada. La única parte que tengo seleccionado es el contenido y solamente una parte del contenido de la página número 2. Entonces, todas las modificaciones que yo acabo de hacer solamente se van a ver aplicadas a estos 3 párrafos que tengo seleccionados. Entonces, sí es bien importante que cuando estemos aplicándole características de formato a nuestro documento, nos aseguremos de tener seleccionado el documento completo, si es que así va a ser, si son características que se van a aplicar a todas las páginas, o que solamente tengamos seleccionado la parte del documento que queremos que tenga características como especiales, que solamente esta parte se vea modificada. Como ven, las herramientas de párrafos son bastante sencillas, son bastante visuales y bueno, consisten en aplicar sangría y el espaciado entre párrafos. Ahora bien, tiene el último grupo del fichero disposición, se llama organizar. ¿Para qué me sirven las herramientas que se encuentran dentro de este fichero? Hay ocasiones en las que obviamente nuestro documento va a tener la necesidad de tener objetos incrustados, por ejemplo, imágenes. Estas imágenes, para que mi documento tenga armonía, pues debo de poder establecer un tipo de organización entre la imagen y el texto. Y estas herramientas que me permiten delimitar el orden que va a haber entre el texto y la imagen, pues se encuentran dentro de este grupo de herramientas. Entonces vamos a ver. Ok, no me voy a mover, voy a seguir trabajando en esta parte del documento. Aquí habla, por ejemplo, de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces voy a dar un clic aquí con mi
cursor porque quiero que en esa parte del documento se inserte la imagen. Rápidamente inserto la imagen. Para eso tengo la necesidad de ir al fichero insertar. Imágenes en línea porque la voy a descargar de internet. No se preocupen, este fichero o este menú completito se va a abordar en otro tutorial. Ahorita de manera general solo necesito una imagen. Gustavo Díaz Ordaz. Va a ser una búsqueda en internet, me va a arrojar una serie de resultados de imágenes referente a las palabras que acabo de ingresar. Puedo seleccionar la que yo quiera, la primera. Le doy clic, le doy insertar. Esperamos a que la inserte. Ok, como pueden ver, la imagen es grande. Lo que hizo Word fue que le abrió el espacio en mi párrafo y lo desplazó para que pudiera colocar la imagen, y pues eso estéticamente mi documento pues no lo favorece, al contrario, se ve feo. Entonces lo que vamos a hacer es que recuerden que estamos viendo las herramientas del fichero a disposición. Primero voy a reducir el tamaño de mi imagen. Y dentro del fichero a disposición, en el último grupo que se llama organizar, se encuentran estas herramientas. Voy a dar clic en cualquier otra parte del documento, no importa en cuál, para que se pierda la selección del objeto, en este caso de la imagen. Lo que quiero que observen es que si la imagen no está seleccionada, estas herramientas están deshabilitadas. Si yo quiero trabajar con estas herramientas, forzosamente necesito tener seleccionado el objeto, que en este caso es la imagen que quiero organizar conforme el contenido de texto de mi documento. Entonces vamos a ver lo que es la primera herramienta, que se llama posición. Y lo primero que me dice en la descripción que me da es que me ayuda a ubicar el objeto. Dice, permite elegir dónde aparecerán los objetos seleccionados en la página. El texto se ajustará automáticamente alrededor del objeto para que siga siendo fácil leerlo. Entonces le voy a dar clic y me da varias opciones. Dice línea con el texto. En línea con el texto, pues lo que hace básicamente es que me pone la imagen y me pone el texto por debajo o me pone el texto por encima. O sea, me los pone como en paralelo, por decirlo de alguna forma. Realmente no es muy útil para lo que nosotros queremos, pero abajo, dentro de la misma herramienta de posición, viene una serie de herramientas que se llaman con ajuste de texto. Si se fijan, vienen unos pequeños iconos que me ayudan a visualizar la posición en la cual va a quedar mi imagen y me permite visualizar que el texto se va a ajustar alrededor de esta. Por ejemplo, en la primera me dice que va a colocar la imagen en la esquina superior izquierda y todo el texto se va a distribuir alrededor de esta. ¿Cómo lo puedo visualizar? Si yo hago más grande mi imagen, conforme yo hago más grande mi imagen, sigue conservando la misma posición y el texto en automático se ajustó a este objeto. Entonces ya tiene como muchísimo más presencia, mayor formato, en este caso nuestro documento. Ya es más armonioso en este caso la imagen con el texto. Ahora bien, puedo reducir en este caso el tamaño de mi imagen. Y si por ejemplo solamente en este párrafo habla de Gustavo Díaz Ordaz, pues disminuye el tamaño de mi imagen y la dejo que quede más o menos del mismo tamaño que el párrafo. Conforme yo muevo el tamaño de mi imagen en automático, el texto se distribuye. Ahora aquí me acabo de dar cuenta de algo interesante, que era una de las herramientas que acabamos de ver, que es la de guiones. Si observan, conforme el texto se distribuyó, hubo la necesidad de partir la palabra república, pero vean que puso la herramienta de guión.
En lugar de bajar la palabra completa a la nueva línea, lo que hizo fue que la partió utilizando la herramienta de guiones. Entonces vean que es bastante útil. Ahora bien, vean que mi imagen no está seleccionada, estas herramientas están deshabilitadas, no hay ningún problema. La selecciono dando un clic con el botón izquierdo del mouse. Entonces me voy otra vez a ajustar texto. ¿Qué pasa con esta herramienta? Antes de ver las opciones que trae, pongo el icono encima para ver su descripción y dice selecciona el modo en el que el texto se ajusta al objeto seleccionado. Por ejemplo, puede seleccionar que el texto continúe alrededor del objeto o lo cruce directamente. Vamos a ver. Vamos a ver, hay varias opciones. Vamos a poner, que vaya detrás del texto. Si se fijan, una parte de mi imagen quedó oculta porque lo está tapando el texto. Literal, está atrás. Puedo ponerlo delante del texto. Y aquí pasa pues exactamente lo contrario. La imagen va a estar ocultando o tapando cierta parte de mi texto. Si yo quiero trabajar libremente con mi imagen, es necesario que seleccionemos la opción estrecho y con la opción estrecho yo voy a poder mover libremente mi imagen sobre mi párrafo y lo voy a poder acomodar conforme yo lo necesite. Repito, me voy a regresar, selecciono mi imagen dentro del fichero disposición en la herramienta ajustar texto, la opción estrecho. Entonces, con esto, repito, podemos mover libremente la imagen y acomodarla conforme nosotros lo necesitemos. Otra de las opciones que podemos ver dentro de ajustar del texto sería la opción de cuadrado. Un cuadrado literal lo único que hace es que me pone la imagen y me genera un cuadro con el texto. No hay como mayor truco. Entonces, en este caso voy a dejarlo en estrecho para poderlo manipular. La imagen para que me dé pie para ver las nuevas herramientas que es traer adelante, enviar atrás, panel de selección, alinear y grupar. Para esto lo que voy a hacer es que voy a copiar esta imagen. El atajo del teclado para copiar es mantengo presionada la tecla control y presiono una vez la tecla C, control C, la copio y ahora la voy a pegar. Para poder diferenciar mis imágenes, lo que voy a hacer rápidamente es que le voy a cambiar el color a esta nueva imagen. Voy a ir aquí a la ficha de herramientas de imagen, que aparece en automático cuando la tengo seleccionada. Le cambio el color, fondo naranja, vuelvo a copiar y a pegar. La voy a mover para que podamos apreciarla y diferenciarla del resto. Le vuelvo a cambiar el color, un verde. La intención es que podamos apreciar y distinguir las tres imágenes. Regresemos a nuestro menú disposición. Dentro de nuestro menú disposición tenemos estas herramientas que es traer adelante y enviar atrás. Es importante que consideremos que conforme vamos insertando objetos se van generando como una especie de capas, una delante de la otra. Entonces, por ejemplo, esta primera imagen que tiene un color verdoso, le voy a decir que la envíe atrás. Y literal, lo que hace es que la manda a la parte de atrás del objeto inmediato, anterior. Entonces, le voy a volver a decir que la envíe atrás, ¿no? Y aunque no lo crean y no lo... Aquí está, la voy a hacer más grande para que sea más visible. Voy a subir el zoom para que se pueda apreciar. La hice más grande con la finalidad de que vieran
de que ya no solamente quedó atrás de la imagen en color naranja, sino que incluso ya quedó atrás de la imagen original. Voy a regresarla hacia el frente por capas. Le doy una vez en clic a la herramienta traer adelante y le va a traer hacia enfrente solamente un nivel. Es decir, va a quedar entre la foto original, que es esta, y va a quedar entre esta imagen que tiene un color anaranjado. Ahora dices, híjole, qué lata ir nivel por nivel, la quiero de plano hasta adelante. Selecciono la imagen que quiero hasta adelante, le doy clic aquí y le digo traer al frente, ¿no? Y entonces ya de un solo golpe me la trae hasta adelante. O bien, en lugar de decirle enviar atrás, que sería darle el clic por cada nivel o por cada objeto que yo tenga, le doy simplemente enviar al fondo y en automático no importa cuántos objetos yo tenga, la va a enviar hasta atrás. Entonces de esta forma yo puedo ir organizando mis imágenes. A lo mejor ahorita no tiene como mucho sentido e incluso pues estéticamente quedó feo el formato de las imágenes y el texto, pero lo que quería demostrar en este caso era la parte de que yo puedo ir organizando varias imágenes y formar una especie de composición con ellas. Entonces voy a reducir aquí el tamaño. Esta también. Recuerden que para moverlos libremente la imagen las colocamos o le dimos clic en ajuste del texto en la opción de estrecho. Aquí, por ejemplo, ya acomodé mis 3 imágenes, pero no quiero manejarlas de manera independiente. O sea, no quiero tener 3 objetos, lo que quiero es formar uno solo. Entonces, antes de formar un solo objeto y antes de pasar a lo que es la herramienta de agrupar, vamos a ver rápidamente lo que es el panel de selección. Vamos a darle clic y en el panel de selección lo que hace es que me muestra un pequeño recuadro con todos los objetos que tengo incrustados, ¿no? Tengo 3 imágenes y cada una de estas imágenes tiene un pequeño cuadro de texto que viene con la descripción de la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que se vea el cuadro de texto, aquí donde viene el ojito, le doy clic con el botón izquierdo del mouse a todos los cuadros de texto y con esto los oculto. Ya no se alcanzan a apreciar. Por ejemplo, aquí, vean, ahí se ve, aquí está mi cuadro de texto. Entonces, lo voy a quitar y con esto me quito de problemas. Ya no se ve el texto que hacía que se viera fea mi imagen. Ahora, esto también puede ocultar o visualizar los objetos o las imágenes que tenga insertadas. Igual, dándole clic a los objetos, a los ojitos, perdón, de cada uno de los objetos. No quiere decir que lo estoy eliminando, simplemente lo estoy ocultando. Entonces, para eso me sirve mi panel de selección. Tengo la opción de ocultar todo. Las imágenes siguen ahí, más sin en cambio no las puedo ver. O le doy clic en mostrar todo. Ahora bien, ahora sí. En lugar de trabajar con 3 imágenes de manera independiente, quiero trabajarlas como si fueran una sola. ¿Cómo hago esto? Pues para eso vamos a trabajar con lo que es la herramienta, vamos a quitarle los cuadros de texto, vamos a trabajar con la herramienta que se llama agrupar. La herramienta que se llama agrupar lo que hace es que hace una sola composición de varias imágenes. Para esto tengo que seleccionarlas. ¿Cómo las selecciono si es más de una imagen? Mantengo presionado la tecla Control, que está en nuestro teclado. Vean que nuestro cursor cambió de forma, aparece una flechita y un simbolito de más. Le doy clic y sin soltar la tecla Control vuelvo a dar clic a la siguiente imagen y ahora la que está hasta enfrente. Ya tengo mis 3 imágenes seleccionadas. Y ahora lo que hago es que dentro del mismo grupo organizar, voy a donde dice agrupar, le doy clic y me dice agrupar.
Entonces vean, yo muevo la imagen, pero ya no se mueven de manera independiente las tres fotos de Díaz Ordaz, sino que se comportan como un solo elemento. Así como las agrupé, puedo volverlas a su estado inicial, su estado original. Mantengo seleccionado el objeto, me voy otra vez a agrupar, solo que ahora sería la opción desagrupar. Y otra vez se vuelven a comportar como si fueran, es que aquí tengo las tres seleccionadas, selecciono solamente una, y ahora sí, se comportan como si fueran elementos independientes. Vamos a agruparlas nuevamente. Recuerden, hay que mantener presionada la tecla Control y damos un clic sobre todas las imágenes que deseamos agrupar. Y ahora sí, se comporta como un solo elemento. Vamos a ajustarlo con el texto. Vamos a ponerlo en estrecho para que me permita manipularlo como yo quiera. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo así. Listo. Y hice una composición de mis imágenes de Díaz Ordaz. Me gusta cómo se ve. Aquí quedó partido mi párrafo. Vamos a hacer un poquito más grande la imagen para que el texto se ajuste al objeto, en este caso a la imagen. Ahora bien, la última herramienta de nuestro grupo organizar y de nuestro fichero disposición es la herramienta de girar. Entonces, recuerden que es importante siempre tener seleccionado el elemento con respecto al cual vamos a aplicar alguna propiedad con alguna de las herramientas de nuestros menús. En este caso, quiero utilizar la herramienta girar, pero ¿qué es lo que voy a girar? ¿No? Dice, gira, voltea el objeto seleccionado. Entonces es importante primero seleccionar el objeto. Es importante también mencionar que esta herramienta solamente funciona para objetos, es decir, para imágenes. Entonces lo selecciono, le doy clic en girar y me da varias opciones. Girar 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda, voltear verticalmente, voltear horizontalmente, e incluso me da más opciones de giro. Si yo quiero un ángulo distinto a los 90 grados, bueno, pues aquí también lo podemos especificar en posición. También puedo determinar la parte de ajuste del texto y del tamaño. Aquí está, giro. Grado a grado yo puedo determinar qué tanto quiero que se mueva. 18 grados, le doy a aceptar. Y eso es lo que se va a mover o va a girar mi imagen. Estas son todas las herramientas de mi fichero disposición. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad para facilitar tu trabajo dentro de lo que es la paquetería de Microsoft Word. Muchas gracias por tu atención.